pero ya estamos acá, entonces, pues bueno. Bueno, buenos días. Yo le quiero dar una especial bienvenida y agradecimiento a Ernesto Schwartz por acceder en esta visita a México. Él está en la Universidad de Exeter en Inglaterra, por acceder a darnos una plática del tema que él ha estado trabajando ya por un largo tiempo. Te quiero comentar, Ernesto, que aquí tenemos alumnos de dos grados, tenemos a los alumnos de nuestro grupo, donde está Jocelyn, Pepe, etcétera, que son del taller de problemas históricos y filosóficos de la biología. Levanten la mano. Bueno, todos ellos son alumnos nuestros. Y los otros son alumnos de Antonio Lascano, que yo supongo que pues debes conocer, Antonio Lascano, del origen de la vida. Levanten la mano. Que los invitamos y pues accedieron. Y también tenemos 3 visitantes del Campus Morelos de Ciencias Genómicas que también se interesaron en venir. Más una estudiante de la Universidad de Durham, que levante la mano. Ah, ya la conozco, estuve... Estás haciendo trabajo de campo, no te hagas. ¿Alguien más a los que no haya yo presentado? ¿No? Básicamente somos esos. Y entonces la presentación del doctor la va a hacer Jocelyn. Presentación muy rápida para no estábamos a tiempo. El doctor Ernesto Schwartz ha trabajado muchísimo tiempo con genómica y sociedad. Ahorita está trabajando en la Universidad de Exeter, donde hizo su maestría y su doctorado. Trabaja con líneas de ciencia ciudadana, gobernanza forense ciudadano, con redes como relacionadas a biobancos y genómica. Y también ha estudiado cuestiones de soberanía genómica mestiza en Colombia y en México. Para no hacer temas más largos, Ernesto, bienvenido. Gracias. Sí, nada más comentarle que tenemos solo una hora, hasta las 12:20. Marco te va a sacar la banderilla roja, porque nos van a correr a las 12:40. De hecho, me gustaría hacerlo un poquito más corto para que tengamos... De hecho, pensábamos de 12:20 a 12:40 las preguntas. Sí. Entonces está bien como tú gustes. Hasta 12:10 para tener un tiempo de discutir y... Perfecto. Bueno, les pido una disculpa. Me metí mal por Waze. Mi mamá venía dando el mapa y nos equivocamos con la entrada y eso fue ya mi perdición. El tema del que les quiero hablar hoy lo empecé a investigar cuando estaba haciendo mi doctorado hace 10 años aproximadamente. No sé si ustedes están familiarizados con la noción de la sociología o la antropología de la ciencia. ¿Sí? Todos los que saben de eso, levanten la mano, si no les doy una breve introducción. 50-50. Una pequeña. Básicamente, cuando se lo tengo que explicar a mis congéneres, especialmente cuando estoy en el taxi y así, me preguntan los ingleses que siempre te preguntan, ¿de dónde eres? ¿No? Cualquier cosa que ven más morena que ellos les causa una sensación, una pregunta, ¿y qué haces aquí? ¿No? ¿De dónde eres? Viene la respuesta a México. ¿Y qué haces aquí? Bueno, soy un antropólogo, sociólogo de la ciencia. Obviamente, pues se quedan callados así como, ¿qué leo? Y mi respuesta es básicamente paso tiempo con la gente, haciendo las cosas del día a día y sobre eso construyo teoría. Esto es muy difícil de entender para una noción de hipótesis. Yo no empiezo mi trabajo de campo con una hipótesis, empiezo con una pregunta que voy a investigar. Pero los métodos, los datos surgen de la interacción. Es un trabajo muy intensivo cuando se hace, y eso le llamamos etnografía. Viene de la tradición antropológica, de querer ir a poblaciones aisladas, especialmente grupos indígenas en África, Latinoamérica, a entender rituales, magia, y tiene un origen muy colonial, ¿no? Era justamente las colonias inglesas las que sufrían o se beneficiaban de los antropólogos que los iban a estudiar. Y entonces van a encontrar textos clásicos. ¿Sí lo probaron antes? Hay unas imágenes divertidas, de ahí en fuera puedo platicarles. Entonces viene de esa, digamos, tradición colonial de conocer a esos otros que estaban fuera de la metrópolis. Y hace unos 30 años, gente como Bruno Latour, algunos de ustedes tal vez lo hayan leído, se les ocurrió, y de hecho un poquito antes, en Edimburgo, se les ocurrió, oigan,
¿qué es lo que tiene especial la ciencia que nunca le hemos estudiado de esa manera etnográfica, como hemos hecho con nuestras otras culturas, a las que sin ningún empacho vamos y vivimos con ellas y estudiamos la magia, el ritual y sus sistemas de conocimiento? Se dieron cuenta que es parte de ese legado colonial el que veían a la ciencia como una verdad objetiva, que no había que estudiar porque simplemente producía estas cosas que eran de una vez y para siempre, y a los conocimientos indígenas algo que sí se puede estudiar de manera sociológica. Entonces, hasta que no rompimos esa barrera, digamos, cultural, si la quieren llamar así, no pudimos hacer estudios sociales de la ciencia. Entonces, son una de las disciplinas más recientes. Y hay muchas vertientes. Hay quienes estudian la ciencia de una manera desde los intereses. Entonces, lo que dicen es, el conocimiento es más o menos objetivo, lo que cambia son los intereses y los impactos que tiene la sociedad. Y otros, los más radicales como yo, creemos que no existe esa división. ¿Ok? Entonces yo estoy en el espectro más de la derecha. No de la derecha política, es al revés, sino, digamos que aquí están los que creen que la ciencia es algo objetivo, rudo y duro, que revela leyes inmutables de la naturaleza. Y aquí estamos los que creemos, o más bien hemos estado trabajando de manera empírica con los científicos cuando no saben qué van a hacer, cuando llegan estos conceptos a su mesa que vienen de muchísimas tradiciones y que tienen que construir un conocimiento. En este caso, me interesa el genómico. Y este proyecto lo empecé en 2007. Y vivía yo con mi esposa aquí en Coapa, recién casados. Y yo estaba con el tema de que quería estudiar algo que fuera una mezcla entre filosofía y sociología de la biología, especialmente en genómica. Había leído un filósofo que algunos de ustedes conocerán, es muy controversial, Peter Sloterdijk. Es un cuate que decía, bueno, ¿por qué vamos a pensar el mundo y digamos, la cultura separados? Y le pegaba a otro filósofo muy famoso que se llama Habermas. Entonces a mí me dieron a leer eso en el último semestre de mi carrera. Con leí me voló la cabeza, dije, yo quiero estudiar esto, pero de manera más empírica, ¿no? Que sí pudiera ir a los laboratorios, entender a los científicos. Y me puse a buscar en internet un lugar donde hicieran eso. Y ese lugar se llama Exeter. Y hoy me tocó la suerte de regresar después de estar 7 años en Durham, trabajando. Y lo que les voy a contar es la historia de mi doctorado, lo que aprendí en el doctorado y mi primer postdoctorado, que tiene que ver con genómica poblacional. A mí lo que me interesaba es que los mexicanos nos inventamos una teoría que se llama soberanía genómica. Y la soberanía genómica, para ponérselas en un nugget, en un pedacito, es pensar que los mexicanos tenemos un bagaje genético único, tan único que de ahí van a surgir medicinas para el futuro y van a surgir también formas de entender la enfermedad desde lo más importante es nuestro bagaje indígena. ¿Qué nos hace tan especiales? Es que somos una mezcla, según lo que decían los que proponían el INMEGEN, de 65, 64 grupos indígenas, depende de la publicación, y los españoles, como si fueran un grupo homogéneo, ¿no? Entonces llegan estos españoles, se reproduce la historia de la conquista, y México crea una ley, no solamente crea una noción, sino crea una ley que es la primera en el mundo que protege el genoma mexicano. Pero el genoma mexicano era un objeto bastante controversial. No había un genoma mexicano así, mira, ya llegué aquí está como la silla del genoma mexicano, había que construirlo. De hecho, esto me encantó porque es el primer proyecto donde se declara que existe un genoma mexicano sin haber tomado ni siquiera una muestra de sangre. ¿Ok? Y todo esto reactiva nociones raciales de lo que es el mexicano. Y a mí realmente el tema de la raza no era mi tema, me interesaba cómo iban a construir este mapa, de qué estaba hecho este mapa. Y después el tema de la raza ganó muchísima prominencia. Y aunque en México decimos que no existe la raza, si yo le hablo a cualquier mexicano me dice raza, no. Si en algo nos sentimos superiores a los gringos, y me lo decían los científicos, es que nosotros no tenemos raza. Los gringos sí tienen racismo, allá sí existe y nosotros aquí tenemos otra cosa. Yo estoy muy en desacuerdo con eso, porque hay un racismo estructural tremendo. Ahorita ya, 10 años después de cuando empecé a hacer la investigación, esto es algo, un tema mucho más público, se habla, están las encuestas de discriminación, pero en esa época no se hablaba nada de esto. Y al contrario, estábamos muy orgullosos porque nosotros, al contrario de los gringos que veían así negro, blanco, y digo gringos sin asunto despectivo, así me lo decían, ¿no? Les estoy hablando con las palabras con las que me hablaban los mexicanos. Me ha tocado muy pocos que digan estadounidenses. Serán los más respetuosos y los más políticamente correctos, pero en mi trabajo de campo la palabra era gringos. Entonces les voy a hablar con las palabras que me hablaban en el trabajo de campo, ¿ok?
Si a alguno les parece que es una falta de respeto, les pido una disculpa. Y también les pido una disculpa porque no pude traducir todas las slides. Vine a hacer trabajo de campo acá de 2 proyectos que tenemos en Ciudadana. Uno de ellos es no sé si se enteraron de los, por supuesto de los 43, pero de los otros desaparecidos. Cuando pasó eso, estamos iniciando un proyecto de ciencia forense ciudadana en el que las personas son dueñas de su propia base de datos de ADN. Entonces, ahorita de lo que aprendí aquí, que les voy a comentar, se nos ocurrió a mí y a mi coinvestigadora, y ahora ya somos un grupo más grande, cómo hacer sistemas científicos que no estén controlados por las élites científicas, sino por las personas que son más vulnerables y que están al centro de los temas. Y entonces hicimos un banco de ADN gobernado, administrado y co-creado por nosotros y las más desaparecidos de todo el país. A muchas seguramente las han visto en la tele. Y ahora vengo a hacer otros 2 proyectos que tienen que ver con el tema del secuestro, que está vinculado a la desaparición, y con otro tema que es muy importante, que nació también de esa primera investigación hace ya 5 años, que rápido pasa el tiempo, que se trata sobre justicia de datos. Toda mi investigación, excepto el doctorado, ha sido financiada por el ESRC, que es como el CONACYT de Inglaterra para asuntos sociales. Entonces, allá en vez de tener un CONACYT, tienen 7 para distintas áreas de la investigación. Y yo he tenido la suerte de poder beneficiarme de eso. ¿Está atorada? Pues yo creo, no le sé picar, puede ser la... ¿Qué pasa si le hago? Porque si se queda detenido, se apaga el cañón. Bueno, y esta es una clase que está diseñada, digámoslo así, seminario, clase, para pensar el tema de raza en relación con la genómica. Pero no solamente la raza, como decirles, miren, estamos reificando. El argumento, se los puedo poner en 3 líneas, es reificamos las nociones de raza porque agrupamos la genética basando en grupos continentales. Y hay... Ok. Sí, quieren. Muchas gracias. Pero quédate ahí. Ok. Ahí está. Creo que ahora sí, pero me fui muy a las 6 de 17 y realmente... Entonces, bueno, básicamente lo que quiero, perdón, les pedí una disculpa que estuviera en inglés, es hablar de lo que nosotros llamamos biocolonialidad. Entonces, para entender el tema, no es solamente un tema de reificación de raza. ¿Qué es la reificación? Yo empiezo mi investigación con categorías racializadas, ya sean amerindios, africanos, yorubas, lo que quieran, la categoría, y sorpresa, sorpresa, encuentro que pues, hay categorías genéticas. Y bueno, lo que hacía yo en el laboratorio, lo que les voy a platicar es un producto de 2 años de etnografía. Entonces, son 2 años en los que yo literalmente vivía en el laboratorio de medicina genómica, el mentado laboratorio que hizo el mapa del genoma de los mexicanos. Y el primer shock que tuve es que la líder del mapa del genoma de los mexicanos decía, el mapa del genoma de los mexicanos no existe. No hay tal cosa como un mapa del genoma de los mexicanos. Y la soberanía genómica, o sea, si el mapa del genoma de los mexicanos está en duda, la soberanía genómica era un problema que ella lo definía como una estrategia política. Y ese laboratorio lo escogí después de estar unos meses entrevistando a varios científicos, porque era un momento en donde el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, todavía no había definido bien quiénes eran los primeros autores. Entonces yo, que no sabía tanto de genética después de la maestría, y tampoco sabía tanto de genética poblacional mexicana, tenía que tomar una decisión más o menos educada de en dónde iba a enfocar los siguientes años de investigación. Y tuve la suerte, en esa época, de elegir el laboratorio de Irma. Y Irma ni siquiera era la primera autora del mapa del genoma de los mexicanos en esa época. Por asuntos de género, por asuntos de jerarquía, otro investigador que no hacía nada de genómica poblacional era el primer autor. Y luego estaba el director y luego estaba Irma. Y entonces, cuando yo llegué al laboratorio, realmente fue pues, un golpe de suerte y también de un poco un educated guess, como se le dice en Inglaterra, decir, este es el laboratorio que siento que tiene la experticia de lo que leí y de lo que hemos estado hablando, que están haciendo genómica poblacional. Digamos que kármicamente se me recompensó porque 3 meses después Irma se volvió la líder del proyecto, mucho en un sentido de decir, bueno, yo no les voy a poder pasar los datos, ¿no? O sea, si no está mi nombre como primer autor, es pues, como que no hay forma de que esto siga
siga pasando. Entonces, si ustedes ven el archivo arcaico del INMEGEN, van a ver que hay un primer autor, no les voy a decir el nombre, no importa, y van a ver que unos meses después cambia y es Irma Silva Solés, y que fue siempre la que estuvo haciendo el trabajo de genómica poblacional. Ahora, este es un momento increíble, por lo menos para mí, alguien que está fascinado de cómo sabemos que algo es verdad y que construimos un mapa como genómico, porque los haplotipos, no sé quiénes de aquí saben qué es un haplotipo. Sí, me imagino que eso es algo que manejan perfecto. Los haplotipos eran, digamos, un objeto nuevo en el mundo biológico, ¿no? Se hablaban ya, pero necesitabas tener secuenciadores masivos, bioinformáticos, toda una infraestructura para hacer visibles esos haplotipos. Y para hacer posible la medicina genómica había que tener haplotipos, que era lo que te iba a permitir hacer más fácil la secuenciación. Todos conocen el tema de haplotipos y Big Data, no tengo que meterme ahí, estoy asumiendo que ese es el tema. Y fue así que decidí quedarme con Irma, porque Irma estaba hablando de poblaciones y estaba hablando de todos estos temas. Ahora, regreso al punto de la biocolonialidad. ¿Qué es la biocolonialidad? No es solamente reificar la raza, sino es pensar que el futuro y el pasado son espejos, ¿no? Entonces agarramos y reproducimos el tema del genoma mexicano como una historia colonial. Entonces, cuando ustedes leen los primeros textos del INMEGEN, hablan de cómo en el pasado los recursos genéticos fueron usados y explotados por extranjeros. Entonces, reactivan un sentimiento poscolonial o decolonial. Hay una pequeña diferencia, nos vamos a meter en eso, como le quieren decir en este caso, donde la explotación histórica justifica la inversión más grande en genómica en el mundo. Obviamente del subglobal, ¿no? 120 millones de dólares, que fue la inversión que hicieron para el INMEGEN. Para que tengan una idea, en esa época eso era casi un año del presupuesto de salud. Era 0.8. Y el INMEGEN lo tenía para los primeros 5 años de su existencia. Iba a ser, Periférico Sur lo han visto, ¿no? Ese monstruo que está ahí estaba ahí desde hace 2002, o sea que son 17 años. Ya se había planeado. Y la idea era competir con el mercado global del norte para nosotros lograr tener el mapa del genoma de los mexicanos antes de que nos los quitaran. Sí me están siguiendo en esta narrativa. Es una narrativa clásica de la teoría de la dependencia. Es básicamente, llegan los otros, los que tienen recursos y tienen herramientas y tienen industria, sacan los recursos, digamos, brutos y los transforman ya en un producto final. No, la materia prima, nosotros somos, todos ustedes y yo somos la materia prima porque somos mexicanos, y básicamente nunca le pusieron gringos, pero cuando hablamos en las entrevistas decían, y los gringos van a venir a explotarnos. Entonces, nosotros tenemos que tener en el instituto el mapa y las herramientas de análisis antes de que eso suceda. Y este es uno de los discursos, yo creo, tal vez una de las historias épicas de la ciencia que hay que recordar. Como 5 personas, realmente fueron 5, Julio Frenk, ¿alguien ha escuchado a Julio Frenk? Y ahorita ya no está tan vigente como estaba hace, que estamos hablando, 17 años. Creo que ahorita es decano de la Universidad de Miami, era de Harvard hace poco. Guillermo Soberón. Y es básicamente una élite formada entre gente de la UNAM, la élite de la UNAM, la élite de gobierno de la UNAM, la élite que viene de Johns Hopkins, que es Gerardo Jiménez Sánchez, que es exalumno de Guillermo Soberón, digamos que hay un linaje ahí, y como son las historias de élite, logran mantener sus contactos y sus recursos políticos en movimiento todo el tiempo, y constituyen esta narrativa de la soberanía genómica. La soberanía genómica está al centro de toda esta actividad política porque es lo que nos permite conectar ese rollo de los haplotipos médicos, cuantificables, etcétera, con una narrativa colonial. Y cuando haces eso, pues tienes yo creo, un objeto muy potente a nivel político. Quien crea que la política y la ciencia son dos cosas que pasan en espacios alternativos, los reto a que piensen cuáles son estos dos espacios alternativos o que nunca se tocan. No, eso es lo que nosotros llamamos la constitución moderna. La constitución moderna es una forma de ver el mundo que dice, miren, la ciencia es pura e inmaculada aquí, en un espacio, y la política es este lugar subjetivo y lleno de pasiones obscuras y de interés personal
que no tiene nada que ver. No, pues la política empieza desde qué decidimos estudiar. ¿Por qué decidimos ver la genómica y no la salud pública? ¿No? Del tema de diarreas, de enfermedades infecciosas. Desde ahí es una decisión política. El hecho que pensemos... Sí, se me trabó otra vez. El hecho que pensemos que es más importante invertirle al tema genómico, y porque ahí nos van a robar nuestra soberanía, es también un producto de este deseo por la modernidad constante en México, que está en sus políticas públicas, que está en este asunto. Hay un antropólogo, Lomnitz, seguramente tal vez han escuchado de él, que le llama eso Hyper Awareness of Backwardness. No sé cómo traducirlo bien, pero a mí me suena que estamos muy conscientes de que estamos atrasados en relación al mundo del norte global. Habrá que ver el Brexit para que vean que no estamos tan lejos unos de otros. ¿Ok? Y el tema es que muchas de las personas que yo entrevistaban, esa ideología la iban, digamos, a reponer con hacer este instituto. Entonces, este instituto era mucho más que un proyecto de genoma. Era un proyecto que nos iba a restaurar la modernidad, la justicia, un futuro de salud, y prometía que para 2025, eso es en 6 años, iba a acabar con la mitad de los costos de la diabetes y de la hipertensión. Y entonces el instituto se iba a pagar solo. Luego les paso, si están interesados, sacamos un paper que se llama Bioprophecy, las bioprofecías, de cómo construyes estas profecías del tema económico para justificar acciones en el presente. Y ese tema es lo que algunos llaman hype, moda, pero simplemente es una estrategia que existe desde hace muchos años y los economistas más o menos la habían vislumbrado, no así, sobre cómo proyectas el futuro para que tengas acciones y la gente tome acción en el presente. No sé si se han preguntado por qué les interesan tanto a los políticos las encuestas. Digo, si vas a ganar y tienes la mayoría, pues que digan misa, ¿no? Que hagan 60 encuestas, ¿qué importa? ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿No? Para construir una imagen pública de algo, ¿no? Claro, la teoría se llama espiral del silencio. Entonces tú dices, bueno, pues ya va a ganar este compa. Yo, pues, ¿por qué me voy a enfrentar? Ya esa es la mayoría. Entonces, parte de constituir la mayoría y que no haya disputa es que sea visible esa mayoría. ¿En dónde? En las encuestas. No, ahora que vemos los bots en Twitter, es parte de esa misma ideología y tiene un nombrecito académico que se llama espiral del silencio y viene de la teoría política bien antigua. Un poco lo que hacen estas visiones del futuro es lo mismo. Hacen que las posibilidades que puede ser, oye, no, ¿qué tal que le metes lana? Todo se va mal, sale mal el edificio, no tenemos los equipos y se llevan nuestros recursos humanos y nuestras muestras. ¿Por qué le vamos a meter lana? Entonces, frente a todas esas cosas, todas esas alternativas políticas, el hecho de que yo te enseñe con números cuantificables basados en assumptions, en premisas bastante difíciles de sostener, hace que tú cuestiones menos esa posibilidad política. Y ese es el poder que tienen los números. De hecho, lo más importante de las estadísticas no es cuestionar su método, sino las premisas en las que están basadas. Y una vez que te vas de las premisas, ahora sí puedes irte a los métodos cuantitativos. Entonces, lo que ellos hacían era, estas estrategias las divido en 3 cosas. Uno, la ritualización. La ritualización, ¿alguien sabe del ritual? ¿Qué entienden por un ritual? Ándale, no pasa nada, todos lo van a tener mal. ¿Qué entienden por un ritual? Una práctica cíclica. Constante, arraigada. Arraigada, tiene elementos que se repiten, ¿cierto? Yo tengo que reconocerlo en el tiempo. ¿Qué otra cosa es un ritual? ¿Con qué Algo místico. Algo místico, lo identificamos como un tema de la magia, ¿no? O un tema del folclore y la tradición. Realmente la ritualización es este asunto estratégico. Cuando tratamos de hacer una teoría de todas estas culturas que hacen ritos totalmente distintos e hipercomplejos, hay ciertos elementos básicos, estructuras, que podemos ver, y es este asunto cíclico de ordenar el mundo de cierta manera. ¿Ok? Entonces aquí lo estoy invitando a que vean esas gráficas de las que les platiqué como un objeto de ritualización. ¿Dónde está la ritualización? Cuando haces trabajo etnográfico, se los puedo enseñar, en cada uno de los debates, decían el mismo pitch. Repetían las cosas en una secuencia ordenada con ciertas audiencias. Entonces, una cosa que me encantó, porque parte de lo que hacemos los etnógrafos no solamente hablar con la gente y ir con ellos, sino también ver un poquito de sus documentos históricos.
Y ya los últimos 3 meses de esos 2 años había tanta confianza que Irma, bueno, no debería haber dicho el nombre de Irma, la gente del laboratorio me compartió sus archivos personales. Y es el momento donde un antropólogo, un etnógrafo, sabe que ya en serio ya conoce el campo y en serio ya hay este rapport. Y al mismo tiempo te sientes que los vas a traicionar, porque tu espacio es justamente hacer la crítica de ese. Entonces, digamos que los antropólogos siempre somos traidores. Pero bueno, además de ese pequeño periplo, les quiero decir, este tema de ritualización es clave para entender el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y yo no he seguido tanto el instituto porque he estado haciendo otras cosas, pero sigo al INMEGEN. No tiene nada que ver el aparato de comunicación que existía en la época en donde yo hice etnografía con el aparato de comunicación que existe hoy. ¿Por qué? Porque son 2 momentos políticos totalmente distintos. Aquí están viviendo de promesas, están viviendo ese futuro que sembraron, entonces lo tienen que repetir constantemente. Entonces que digas, no, la medicina genómica, ¿sabes qué? Solamente va a pegarle a la gente que tiene dinero, que tiene acceso a internet, que tiene. No. Miren, ahí les va y te echo una gráfica que te enseña cómo le vamos a pegar a la diabetes a nivel global y empiezo a enseñarte toda esta estrategia. Eso no nada más lo hacen los mexicanos, lo hacen muchos científicos, políticos, gente que necesita ritualizar un futuro. El futuro se ritualiza, se repite como rituales en lugares, audiencias como estas. Si ustedes fueran tomadores de decisiones, les contaría una historia muy particular en ciertos órdenes. Y el siguiente elemento es vincular algo esencial, y eso le llamamos biopolítica. El asunto de que estas decisiones políticas están basadas no en preferencias, sino en naturalezas dadas, ¿okay? Que vienen de nuestra biología, es otro elemento muy fuerte de lo que hace el INMEGEN. Y para eso hay que usar la noción de raza y nación, y hay que usar la noción de mestizaje. Y ahí viene la cosa más contradictoria de todo el proceso, que mientras decíamos que el genoma mexicano era único, al mismo tiempo estamos prometiendo que íbamos a llevar esta medicina genómica para salvaguardar la soberanía de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces hay una contradicción, o bueno, si somos una combinación única de indígenas y españoles, ¿cómo es que nuestro mapa genómico va a servir para otras naciones? Esta contradicción la resolvieron bastante bien, diciendo que nosotros somos hermanos, que hay una filiación del mestizaje. Entonces, que sí somos únicos hasta cierto grado, pero somos suficientemente compas y cercanos para que nuestra medicina y nuestras herramientas funcionen también para ellos. ¿Cómo lo justificaban si no tenían una sola muestra analizada? Esa es una pregunta, pero es una pregunta que deberíamos todos hacernos. ¿Cómo la justificaban? Aquí alguien dijo algo interesante. Creando como repitiendo y replicando historias y narrativas nacionalistas. Nacionalistas y coloniales. Vienen de este encuentro mítico de la Malintzin. Por ahí había una divulgadora de la ciencia de la UNAM, Julieta Fierro, creo que es el nombre. Existe. Sí, la astrónoma sacó en Twitter hace 2 semanas. No, lo uso para mi clase de racismo y de ideología. Ese es el ejemplo perfecto cómo funcionan las ideologías coloniales para moldear las nociones raciales. No, es una versión más hardcore de Por mi raza hablará el espíritu, ¿ok? En el que ella dice que la Malintzin, bueno, no dice la Malinche, y hay un asunto, los historiadores la corrigieron, no, la Malinche es Cortés, la Malintzin es Doña Marina, entonces no es lo mismo, pero. Entonces dice, la Malinche eligió a Hernán Cortés como el macho alfa para mejorar su diversidad genética. Y dice, en estricto sentido biológico. No, claro, no, pero yo he escuchado biólogos decirlo, eso no los salva de ser genetistas ni biólogos. O sea, antropólogos, lo he escuchado, por amor de Dios. Y he estado en Colombia, en México, en algunos 2, 3 laboratorios. Eso no es algo particular. Digo, la señora, la neta, es que lo puso en una sola frase que me sirve perfecto para mi clase, para ilustrar esta idea. Entonces, el genocidio y la violación masiva se vuelve, ¿qué se vuelve? Una reivindicación, una identidad. Selección sexual, ¿no? Puedo decir, mira aquí Darwin, esto es selección sexual, estrictamente biológico, ¿no? Exacto, ya es, no sabes, o sea, mis genes me están diciendo, no, por allá el güero, es el güero al que tengo que ir. Y esas narrativas pasan desapercibidas, las ritualizo, te presento, de hecho les voy a presentar unas imágenes del INMEGEN muy interesantes, te presento esta idea racial, como, pues, es que son los facts, son los hechos de la naturaleza. No soy yo, es la biología.
No soy yo, es el mundo que está cambiando. No soy yo, es la Unión Europea que no me deja hacer nada. Y finalmente, es esta distinción, esto le estoy contando para llegar a este tercer punto, que es romper un poco la idea de que estas ficciones no alteran a la ciencia. No, la constituyen. Mi caso, y el caso de muchos otros, digo, el mío es un poquito radical, porque en México sí lo hicimos de en serio, ¿no? Ni siquiera empieza el muestreo, ya nosotros tenemos todo, ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar. El genoma mexicano. ¿Y qué vamos a obtener? Soberanía. Y hay una frase que me encanta de Margaret Thatcher que dice que el soberano no tiene que decir que es el soberano. Y es una lección, digamos, del poder pragmático. Y eso lo aprendí haciendo etnografía. Uno de los que hacían esto, los que le escribían la ley, decía, oye, ¿por qué estamos tan clavados con la soberanía? ¿No es una muestra de que no la tenemos? Le dije, pues sí, obvio, ¿no? Si estás pidiéndola, es que careces de esa soberanía. Y que tus interlocutores sienten lo mismo. Y por ahí te puedes conectar. Y bueno, ahora les voy a enseñar otra imagen de cómo se ve la ritualización, no en el tema de las gráficas económicas, sino en el día a día de la etnografía. Y estas son dos imágenes que usé en mi tesis. Como les dije, estuve 2 años ahí. Dicen que los invitados se tienen que ir a los 3 días, si no apestan a muertos. El etnógrafo apesta a muerto durísimo. Es alguien que no hace nada, que se está haciendo preguntas todo el tiempo, que te pide que le cambie los parámetros a tu análisis, que se va y te está viendo cuando no te sale el electroferograma, y dices, que se da cuenta que estás 4 meses sentado, ¿no? Entonces es muy incómodo tener un etnógrafo, no crean que es algo chido, ¿no? No es así como, ay, tengo yo mi etnógrafo. Ahora, lo puedes presumir cuando sales en la tele, o sea, miren, somos tan importantes que tengo aquí a este compa que está haciendo su doctorado sobre nosotros. Pero, más allá de ese momento, no es nada cómodo tener a alguien que te esté oliendo, pues, es una frase muy grosera, pero que esté atrás de ti en este juego constante donde te están saliendo mal las cosas. Pero eso era excelente para mí porque teníamos 4 meses literales donde las máquinas hacían sus cosas, que es secuenciar, ustedes sabrán, y nosotros teníamos tiempo libre, un laboratorio con tiempo libre para discutir. Entonces, lo primero que encontré es que el laboratorio es un lugar mucho más político que el Congreso. ¿No? De entrada, es el primer asunto, la primera cosa así, ¿qué está pasando? Porque tuve la fortuna de que me metieran, como decían, bueno, y yo les dije, yo estudié en el TEC, el director dijo, no, tú entonces no me vas a estar armando rollos, tú si eres de mi equipo, vente para acá, te voy a invitar. No sabían que obviamente el TEC nos había enseñado a Marx, ¿no? Y que como los del TEC contratan a puros profesores que son de la ex Yugoslavia, porque son bonitos apellidos y nada, son extranjeros, todos ellos nos enseñaron el capital, la lectura. Pero este asunto de identidad fue lo primero que, digamos, me dio un acceso distinto. Y eso es lo primero que hay que reconocer en el campo. ¿Cómo estás situado frente a tus interlocutores? ¿Qué les puedes decir y qué no les puedes decir? ¿Y qué puedes decir sobre lo que te confiaron en un momento de intimidad? Es un proceso que es muy íntimo. Esto se los puedo confiar sin ningún problema. Y estamos ahí en un cumpleaños, si ven atrás, ¿no? Celebramos los cumpleaños en el laboratorio, están abrazándose, por allá está una muy buena amiga que es antropóloga viendo sus muestras y había hecho bien el asunto de medir el nanómetro, ¿no? Ver si la solución tenía suficiente. Y ese era le llamábamos el seminario tropical. Cada viernes nos sentamos a ver datos, que era el día que yo no faltaba al laboratorio, para analizar las gráficas, qué significaban, ¿no? Si había errores en la secuenciación. Y era un momento precioso porque ahí sabrían los algoritmos, sabría, digamos, la caja negra de la ciencia. Y se dan cuenta, tenemos una pizza, ¿no? Eso que ven allá es una pizza, eso es una de esas ensaladas que te compras en la calle, así, con huevos cocidos. Y estamos todos alrededor, nadie trae una bata. Este compa de acá es muy buen compa, es un bioinformático muy bueno. Trae un tapabocas, pero porque trae gripa. Pero nadie tiene un asunto así como de batas, guantes. Ahora les pido que vean la imagen de abajo. ¿Qué ven distinto entre estas dos imágenes? Las batas de entrada. Están acá pipeteando con guantes. ¿No? Eso sí es cierto. Sí se ponen guantes para pipetear. Pero no te pones guantes para pegar a la computadora. No necesitas nada estéril para escribir en las teclas. Y no tenemos luces azules así. ¿Se dan cuenta? ¿No? Onda CSI, que estás en el laboratorio, están pegando las luces
¿no? Los termocicladores no están en esa posición. Todo es un display ritualizado de cómo se debería ver la ciencia. Entonces, este es el ejemplo de la ritualización. Es, digamos, en 4 imágenes les quiero enseñar cómo funciona la ritualización. Y esto estuvo en todas las revistas. Y empieza desde acá, ¿eh? Luego les voy a enseñar otros ejemplos de cómo no necesitamos tener ningún asunto cuantitativo más que las gráficas que yo mismo hice sobre el futuro económico del impacto de mi ciencia, que es un problema serio en México, el conflicto de intereses. Si ustedes se ponen a leer los papers y dicen, ¡ay! El que te hizo el análisis econométrico eres tú. ¿Quién hizo las proyecciones es tu equipo? ¿Cómo es posible que eso sea un referente en política pública? Digo, eso también pasa con los asuntos de ética, ¿eh? Si ustedes piensan que está bien que sea un peer review entre ustedes para el tema de ética y no hay externos, les puedo decir está mal. Y si no hace el esfuerzo laboratorio por agarrar a miembros del público e integrarlos a esos comités de ética, seguro lo que están haciendo es un mismo club de Toby. Nada más que no sale en el Congreso, es entre su laboratorio. Pero eso se reproduce. Y bueno, esto no se los voy a tener que explicar. Antes de meternos a la textura, les iba a explicar cuál es el proceso para hacer el mapa del genoma de los mexicanos, pero asumo que todos, si no, sin pena, y también me pueden corregir si lo tengo mal. ¿Quieren que lo repasemos muy rápido? Esos que ven allá son las muestras que tomamos, y digo tomamos porque esto fue un proyecto nacional. No se vendió como un proyecto en INMEGEN, se vendió como jornadas nacionales de medicina genómica. Y eran como peregrinajes. Es otro espacio, por eso les digo, ritualización es lo que mejor explica estos primeros 5 años del INMEGEN. Entonces hacían campañas en televisión tremendas, ahorita vamos a ver unas imágenes, y llegaban cientos de personas a voluntariamente dar sus muestras. Otra cosa que es impactante el INMEGEN, y que a nivel global deberían entender como uno de los grandes asuntos épicos, es que tienen el biobanco indígena legítimo más grande de Latinoamérica. Y si entienden esto en el contexto de todos los problemas que ha sacado el tema del Genographic, en Colombia, les voy a platicar un poquito de lo que pasó a la expedición humana, van a entender cómo la soberanía genómica, cómo esta idea nacional es tremendamente poderosa, porque pudieron colectar de manera, yo veía los consentimientos firmados por el líder de los tepehuanos, con un proceso totalmente altruista de la parte de los grupos indígenas que sabían que nada de eso les iba a regresar. Entonces México, lo que sí tuvo y tiene hasta la fecha, es el líder indiscutible en el trabajo con los grupos indígenas. Ahora, es muy limitado, ¿eh? Si me preguntan a mí, aunque sea el líder, sigue siendo tremendamente limitado la idea del consentimiento informado. Pero bueno, sacan todas estas muestras de mestizos e indígenas y las ponen en estos chips. Bueno, primero hay que, no me voy a pasar todo el asunto, pero hay que purificar el ADN, hay que checar que tiene el suficiente ADN por cada tubito que vas a secuenciar, hay que hacer varios procesos hasta que llega el chip. Y el chip lo meten a la supercomputadora, digamos con y el chip a mí se me hacía la cosa más interesante porque no está ni vivo ni muerto, digamos que es un híbrido, ¿no? Ahí hay material biológico y al mismo tiempo es un chip en el que disparas este láser y te va a sacar estas cosas padrísimas, de las cuales son TSGAs, ¿no? Cada una de estas frecuencias me parecía a mí totalmente mágico, ¿no? Como si estuviera en serio en Papúa Nueva Guinea entendiendo ritual y magia. Y cómo mezclamos y cómo hacíamos esto tan natural, ¿no? De tener un ser híbrido que era al mismo tiempo ADN y chip y computadora, y esa transición que parece simple, aparte es precioso ver cómo el robotcito agarra el chip, lo pone, pasan las secuencias, llegan a tu computadora. Y se hacía un trabajo en la supercomputadora, ceros y unos, para empezar a medir cuáles son las diferencias de alelos, las frecuencias alélicas en ciertas poblaciones, en ciertas regiones. Y es así como empezamos a desarrollar la genómica poblacional. Cuando esto pasaba en el laboratorio, ya habían pasado 5 años, literal, de todo lo que se acabó de platicar. De gráficas, de ritualizaciones, de ir a decirles que tenemos un genoma único, pero es hasta 2005 que empezamos a ver a nivel genético qué es ese genoma mexicano. Y cuando sale, ustedes en 2009, ¿qué edad tenían aprox? Yo no te digo. 10 años menos de lo que tienen ahorita, ¿qué? ¿Como qué? 12, 13. 10, 12, 13. ¿Se acuerdan de la influencia del asunto?
La maestra. Sí, a mí también me pegó la influenza en esa época, un poquito después, pero me dieron Tamiflu, si no mal recuerdo, en el Instituto de Investigaciones Respiratorias. A mí me llegó Alicia. Y aquí viene otro ejemplo de la ritualización. Seguramente ya los aburrí porque les he puesto ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Pero ya son las 12. Ok, entonces ahora sí me tengo que apurar fuerte. Bueno, me voy a poner yo aquí mi reloj porque yo les puedo platicar anécdotas a morir, ¿eh? Y todo eso para mí son datos. La otra cosa que les quiero decir, para el antropólogo no existen las anécdotas, o para el sociólogo. El único que piensa en términos de anécdotas y datos duros es el científico cuantitativo. Nosotros no existe, cada anécdota, cada historia que me cuentan, graciosa, el tono en que me la cuentan, para mí es dato esencial. ¿Ok? Porque aparte la están seleccionando de miles de otras experiencias que tenemos diario en todo el día. Y en 2009, en el asunto de la influenza, volvimos a inaugurar el mapa del genoma de los mexicanos, que ya se había inaugurado 5 veces antes. 4, en papers. Pero este momento se le dio directo a Felipe Calderón. Salió en el periódico. Y yo, como era casi ya un trabajador de IMG, me pude colar. Y ese momento, tal vez, es uno de los momentos más grandes de mi experiencia etnográfica. Cómo nos sentaron, las gráficas que estaban mostrando. Era todo eso que había estudiado en archivos, porque a mí no me tocó ver la negociación del INMEGEN, pero en vivo y a todo color. Y lo que mostraron fueron este tipo de gráficas. Y estas gráficas son muy interesantes porque muestran el otro problema claro con la racialización. Depende qué parte del genoma veamos, las constituciones raciales que podemos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, ahí ven nuestro yo mitocondrial, que es casi amerindio. Y esto otra vez lo conectan los genetistas con la historia colonial. De hecho, ya no voy a poder entrar a Colombia, discúlpenme, porque si no ya nos vamos a... Y creo que México era más importante hablar de México que Colombia. Si quieren, hablamos un poquito del tema colombiano, que es a mí me parece muy interesante. Pero cada una de estas historias las justificaban con narrativas donde pues eran mujeres, nuestras madres son indígenas. Y nuestros padres, ¿qué son? Españoles. Y entonces la genética corroboraba, era un espejo de las narrativas coloniales. Y así estuve yo siguiendo estos espejos por un año. Y digamos, es mi oro etnográfico más grande. Y es el día que entrevisté al director general del INMEGEN después de un año de trabajar en el laboratorio. Y una de las cosas preciosas que aprendí en el laboratorio es que si yo no supiera la historia de las poblaciones y solamente midiera por haplotipos qué tan antiguas o nuevas son, asumiría que los indígenas son la población más joven de todo el espectro. ¿Y quiénes serían más viejos que los indígenas? Y los mestizos. Entonces, la categoría de mestizo, a nivel estrictamente biológico, es haplotípicamente más vieja que los indígenas. ¿Sí? Sí, por eso les pregunté los haplotipos. Porque lo que miden, la edad de las poblaciones a nivel poblacional, es la diversidad genética. África es la más vieja, y lo van a ver en el genográfico, porque... Exactamente. Y los haplotipos indígenas son los más grandes. Ergo, son los más jóvenes. ¿No? Los haplotipos casi ni existen en África. ¿No? Entonces esto era un asunto que lo van a leer, agarran cualquier asunto de, digamos, juventud y ancestría poblacional, y estos se los van a repetir eternamente. Pero es paradójico. Claro, es paradójico porque a nivel histórico lo que me decían los genetistas, que nunca se habían metido en un laboratorio poblacional, de hecho no existían en México, no existían esta tecnología. Yo veía cómo llegaban los investigadores a tocarle a Irma, oye Irma, ¿me enseñas qué es un haplotipo? ¿Cómo podemos usar las supermáquinas? Eso también era algo hermoso, que ver eso en práctica era algo increíble. Y entonces Irma les daba clases a algunos, por ejemplo, de cardiología, estaban muy metidos, iban allá y oye, enséñame. Pero realmente nadie se había puesto a pensar eso porque en México no teníamos la tecnología para visualizar estas cosas. Y entonces cuando la explicaba Gerardo Jiménez y su grupo, decían es que la genética es simplemente un espejo de lo que ya sabemos, nada más falso. La genética necesita todas estas narrativas, todas estas complejidades, porque si yo agarro los datos así, sin ningún extra contexto, pues digo, mira, población más vieja, población más joven. Los más jóvenes dicen que son tepehuanos, luego estos se llaman mestizos y la más vieja son los europeos. Y luego, si me voy más lejos, tengo a los africanos. Y cuando...
Esos sí no aparecen. Si aparecieran, serían los más. Sí. Aquí no aparecen. De hecho, si se dan cuenta, están los mestizos, que es ese Klein, esa pendiente, los zapotecos, los europeos y los asiáticos, como si fueran clústeres así. Les puedo decir que ese mapa cambia de volada cuando le agregas marcadores. Y depende de qué marcadores selecciones, puedo hacer grupos literal entre vecindades. El problema no es que no tengamos diversidad, es que tenemos muchísima diversidad. Y la forma en que la dividimos responde no a asuntos matemáticos, sino a preferencias y a tradiciones poblacionales que vienen desde mucho, mucho tiempo antes, que nos llegan un poco como, dirían algunos teóricos, como inercia cultural. Las asumimos como algo que está allá afuera. Y el caso colombiano, por eso voy a terminar ahorita con el caso colombiano, es muy interesante, porque el caso colombiano, aún sin FCTs, ¿no? Sin estas cosas que hacen que las poblaciones tengan subestructura y ergo sean poblaciones a nivel genético, decían que como los personajes que recogían de las fosas los recogían en una zona negra, los asumían como negros. Y luego cuando hacían el asunto genético, que no encontraban diferencias, porque a nivel forense no hay gran diferencia por los marcadores que usas, decían, pero los vamos a encontrar. Entonces, aunque no te vinieran los FCTs, los separaban como distintas poblaciones, que es la cosa que me parece más interesante hacer este trabajo comparativo, y por eso les quería platicar los dos casos. El caso mexicano, aunque tenemos más diferencias que Japón y China a nivel genético, entre el norte y el sur, y esto cuando teníamos solamente 158,000 marcadores, no me acuerdo cuántos había aquí, les pido una disculpa por eso porque no me acuerdo exacto. Ahorita ya hay 2 millones, el estándar es mucho más grande. De hecho tienes genomas completos, puedes hacer muchas más cosas que en esa época apenas estaba empezando el genoma completo. Con estos marcadores, aún con estos marcadores hay más distancia genética que entre Japón y China, pero nosotros, por una tradición mestiza, por la noción de raza y nación que hemos construido durante 1 siglo y medio, lo veíamos como una sola población. Y en Colombia, donde hay menos diferencia genética entre las poblaciones, o sea que no existía ese FCT, decían, no, pero mira, estos vienen del Chocó, allá son negros, esta es una población negra. Oye, pero no hay diferencia genética aquí, compa, ¿cómo? Pues los ves. Y se supone, y el caso colombiano es interesante, porque no, en teoría, no está vinculada en los STR. ¿Saben qué son los STRs? Se llaman Short Tandem Repeat, básicamente es lo que usan en forense. Y, por ejemplo, pueden ser repeticiones como Gattaca. Entonces, si tienes 16 Gattacas, tú tienes un alelo 16. Tienes 32 Gattacas, tienes un alelo 32. Y así es como, en cortito, les puedo decir cómo funcionan los STRs. Se supone que no están vinculados a nada fenotípico. Y por eso son biomarcadores éticos. ¿Ok? Neutrales. Claro que cuando haces la etnografía te das cuenta que eso es mentira. ¿No? Que las poblaciones de Colombia, igual que las de México, están totalmente permeadas por una noción del mestizaje regionalista, donde hay distintos grupos raciales. Y bueno, eso es para que tengamos tiempo para discutir algunos otros temas. Yo pedí otra sala, de 12:30 a 1. Okay. No, y también si ustedes quieren irse a comer algo, no todo el tiempo dicen, ya es tú. Entonces, ahora ya que les expliqué cómo en serio está pegado el tema de la interpretación, digamos histórica y ficticia, y en este asunto la doctora Julieta Fierros y otra nos ayuda a entender perfecto cómo funciona este asunto. ¿Ok? Por eso la tengo en mi primer slide cuando les enseño allá en Inglaterra el tema sobre raza y genética. Ya adopté ese Twitter. Y los 528 comentarios son oro. Sí, no, era una locura. Y eso nos ayuda a entender cómo las narrativas de población trastocan lo que estudiamos, cómo lo medimos y cómo lo agrupamos. Entonces, yo desafío a cualquiera aquí que diga, no, espérate. Mis poblaciones nacen de la relación objetiva y matemática entre los marcadores que estoy midiendo, la historia ancestral o poblacional, como lo quieren llamar, biogeografía, que es de las poblaciones, y mi imparcialidad absoluta cuando hago estas mediciones. Y diría yo, me gusta, ¿no? Ese es el espíritu que debe tener el científico. Yo diría, cualquier científico que me diga, no, yo aquí, y ya saqué mi población, digo, espérate, ¿no? O sea, ¿cuál es el rigor? No confundamos esto con no tener rigor. Tener rigor es muy importante en la ciencia, no estoy diciendo que eso no existe. Estoy diciendo que ya la selección
de cómo aplicas tu rigor y tu método, desde ahí empieza el problema. Y esto es con una pregunta muy sencilla. ¿Existían los amerindios cuando llegaron los europeos? ¿Existían qué, perdón? ¿La categoría amerindio cuando llegaron los europeos? Claro que no. Había aztecas, había chibchas, había tzotziles. Y estoy seguro que de los aztecas había, como nosotros tenemos ahorita, tribus urbanas, ¿no? Estaban los hipsters aztecas. ¿Ok? Los que iban al Calpulli. Digo, lo estoy haciendo, obviamente es un anacronismo. Pero había clases sociales donde les puedo asegurar que no era el mismo tipo de relación, de grupo, ni siquiera de, ¿cómo se llama? Intermarriage, ay, disculpen, estoy muy pocho. Sí, tiene un nombre antropológico bonito, pero básicamente ¿con quién te casas? De parentesco, de kinship, ¿no? Los sistemas de parentesco y de asociaciones son, perdonen, es que estoy muy pocho digamos de parentesco, pero ahora sí tiene que ver con el tema de selección sexual, ahora sí tiene que ver con el tema de mercado matrimonial, ¿no? Por ahí hay algunos estudios que muestran que nosotros no nos casamos con personas que estén a más de 35 kilómetros donde vivimos, y que es un porcentaje muy bajo y de ahí nacen muchas de las teorías genéticas, ¿ok? No, de hecho eso es lo que hace que un grupo sea tal cual, ¿no? Si está aislado, y por eso ahorita ese es un tema perfecto para que les explique Colombia. No, la idea genética es que, bueno, si yo vivo en la montaña, en un pueblo que está a 300 kilómetros, no existe, pero bueno, sí, a 300 kilómetros al nivel del mar, y solamente tengo a esa población, pues que mi diversidad genética tiende a bajar, ¿no? Porque me caso con las mismas personas. Exactamente. Y esa es justo la idea de donde están las poblaciones. No, Lisker lo ve y va moviéndose hacia, bueno, esta es una nota histórica, y se va moviendo hasta este asunto genómico. El problema genómico es que cuando le metes marcadores, todo eso se vuelve bastante complicado de argumentar. Depende de la selección de esos marcadores, el tipo de poblaciones que tienes. Y luego a eso agréguenle que ustedes están trabajando con amerindios. Como categoría política nacional, grupal. El amerindio va desde la Patagonia hasta los inuits. Todo eso es amerindio. Entonces ahí hay algo seriamente problemático. Dejémonos de dónde viene la categoría y las mediciones que se usan, porque eso viene del racismo más puro del siglo XIX. Pero además agréguenle que están haciendo todo este grupo como si fuera el grupo. Es un problema estadístico, es un problema de selección. Pero a eso agréganle que las otras 4 categorías por alguna razón corresponden con las categorías raciales del encuentro colonial. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el punto de corte en África y no por ahí del Congo? No, por ejemplo, si yo en el proyecto que les voy a platicar que hice después de mi primer postdoctorado, hicimos un trabajo de ancestría genética y le pedí yo a mi familia, la familia de mi esposa que tiene ancestría zapoteca, que se hiciera la prueba. Pues mi suegra básicamente es la referente zapoteca. 98%, ¿no? Pero mi cuñada salió 46% europea. Que está mal, ¿no? Pues bueno, es eso, que a nivel, si agarras marcadores. Mi suegro estaba feliz porque él tenía más africano, ¿no? Y él es de otra parte, él es mixteco, ¿no? Y entonces... Pero inclusive, o sea, la parte europeo siempre lo asociamos con español, pero dentro de España cada quien dice, bueno, o sea, ¿qué parte de morisco, etcétera, tengo? No, y otra cosa que es preciosa cuando hago los focus groups con familias es que siempre se acuerdan de su ancestría europea. Te dicen, no, yo soy Sicardi, ¿no? Y mi abuelo francés, que era el tal... Yo estaba impactado, porque estamos hablando, y lo hacía con la familia cercana que tiene toda ancestría indígena de segunda generación, o sea, sus papás eran zapotecos, hablaban zapoteco. Pero para la tercera, eso ya, quién sabe de dónde, ¿no? Y lo que me platicaban las nuevas generaciones era el asunto europeo, que eso es algo también muy interesante y de lo que no hemos escrito lo suficiente. Pero les quería decir al final del tema mexicano, es una controversia que surgió en el laboratorio. Entonces estás 2 años, 4 meses no pasa nada. Y estás cotorreando las telenovelas, de qué le pasa con el novio, pues son amigos. Pero de repente pasa algo magnífico en el laboratorio. Todos esos 4 meses que invertiste estando pues, rascándote así, ¿no? Aburrido, se vuelve en una discusión. Y esta discusión es que encontraron en el componente europeo
un asunto mitocondrial africano. Y los antropólogos, de hecho son antropólogos que espero que algunos no ofendan a los antropólogos de acá, decían que este asunto mitocondrial tiene que ver con las naves de esclavos que llegaban. Y los genetistas decían, eso no puede ser, porque las mitocondrias, ¿qué hacen? Nos hablan de un pasado mucho más antiguo. Entonces empezó esta disputa de dónde venía el asunto africano y por qué este componente africano, ¿no? Luego lo encontraron en la parte nuclear. Cuando lo encuentras en la parte nuclear se vuelve complejo el asunto, porque entonces se supone que es mucho más reciente. Y bueno, había dos explicaciones en el laboratorio. Yo tengo mi preferida, pero no les voy a decir cuál es la preferida porque es una disputa que no se ha solucionado y que nunca se publicó. Lo que hicieron, esta disputa que para mí era central sobre la historia mexicana, como no podían llegar a un acuerdo, nunca la publicaron. Y es básicamente que en el norte de Europa, en el norte de México, donde hay más componente europeo, era donde se encontraban estos componentes africanos. Entonces, a los antropólogos les hacía sentido como que llegaron esclavos y se mezclaron, pero los genetistas decían que no, que esto es una muestra del componente europeo que ya era moro durante 1000 años en España. Entonces estas dos historias, una que nace, digamos, de los récords históricos de las naves que tenían esclavos, que se iban moviendo desde la Costa Chica a otras partes, se contrapunteaba a nivel genético totalmente con esta otra explicación de qué hace este componente africano en los mexicanos más europeos, son los güeritos del norte. Entonces, pues mira, los ves, son güeritos, son europeos, todo hace sentido, perfecto. Pero cuando llega este componente africano, esas narrativas simplistas se empiezan a poner en tela de juicio. Eso es algo que nunca van a ver en un paper, porque como no se llegó a una conclusión, yo tiendo a preferir la explicación de los genetistas en este caso. Si me preguntan a mí, yo los que vi racializando de manera más simplista fueron a los antropólogos. ¿Qué pasó? ¿No están peleadas? Sí. Si están, a nivel genético no haría sentido que fuera tan reciente. Sí, o sea, si tú lo ves a nivel genético, la explicación depende en qué parte te lo encuentres. Y aparte, inclusive no estoy seguro, pero tengo entendido que a nivel histórico y geográfico, todo el influjo de esclavos de África se quedó en el sur, no en el norte. Ese es el otro problema. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuáles son los récords? Vamos a suponer que llegaron al norte. Ahora, es más probable que tal vez hayan sido también esclavos negros huyendo de Estados Unidos al norte. Pero están todas estas posibilidades en el aire. Yo vería un paper precioso que discutiera eso. Y que además me traiga, ¿no? O sea, yo para mí perdí una oportunidad de hacer un paper divino, pero por el asunto de los journals, por el asunto de dónde publican, por el asunto de la cooperación, todas esas discusiones en el laboratorio se quedaron así. Y ustedes las escuchan como ahora sí una anécdota de alguien que hace 10 años las vivió y que para mí revela la problemática de raza en México. Y bueno, si quieren ya nada más nos vamos al tema, lo quiero contrapuntear con el tema, esto es otro ejemplo nada más rápido, si vemos esta imagen está padrísima, otro ejemplo hermoso de la ritualización. ¿Alguien quiere describir? Estas son imágenes de hace 10 años, ¿las habían visto antes? Estos son de los cómics del INMEGEN. Y era padre porque a mí me tocaba ver como me tocó este momento, me tocaba ver cuando decidían qué imágenes poner. Y cuando les cayó la controversia, que decían, no hay mapa, que no más los mexicanos. Y nosotros, otros filósofos, sociólogos, estábamos criticando duro eso. Lo primero que hicieron es, quítate al indígena con el ADN. Entonces ahorita les enseño, no sé si tenga aquí la imagen, pero es un indígena como maya, ya saben, el estereotipo maya con un ADN acá. Y en vez de eso pusieron un mapa donde se ve alguien ranchero y alguien que es todo este estereotipo. Si lo ven, o sea, un insulto es poco. De hecho, me da pena ponerlo en mis diapositivas en cualquier otro lado del mundo. Les tengo que explicar que me tengo que hacer como un disclaimer de que, bueno, yo no apruebo esto. No. Si ven al asiático, ¿no? Con el sombrero, el estereotipo racializante, el africano con lanza y escudo, o sea, todo este asunto del estereotipo. Y 2 hombres, Moctezuma, probablemente, y alguien güero, que no es Cortés, ha de ser el otro, el que hizo la masacre, ¿cómo se llamaba? Bueno, ni siquiera, vamos a olvidar, porque no me acuerdo el nombre. Parados más o menos al mismo, con una pirámide que yo creo que debe ser maya atrás.
¿no? Y aquí hay algo de sensibilidad de género, ¿no? Es doctora, no doctor, pero bueno, el doctor arriba está así explicando. En la pose. En la pose, ahí les va la verdad. La pose de poder. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? No, pero, o sea, viendo esta imagen, que haya un solo miembro del género femenino, lo hace políticamente correcto. ¿Se dan cuenta? Todos los demás son hombres, ¿no? Y esto ya es, les enseñé la página políticamente correcta. Y esto lo produce el INMEGEN. Esta de acá, a la derecha, la produce el INMEGEN. Yo totalmente acuerdo, patético. Y acá la produce, creo que era Cuo. ¿Todavía existe esa revista? Sí. Y entonces sale acá el guerrero azteca, ¿no? Trae blanco, verde y rojo en el ADN, está ataviado como guerrero águila, ¿no? Otra vez. Sí, es como la bandera del niño héroe que se puede... Este es otro de los muchos ejemplos. Aquí está la otra ritualización y esto no lo podía perder porque me encanta esta línea del tiempo. Esto es lo que hace este deseo que les decía del antropólogo del hyper awareness of backwardness, que es, no, ¿sabes qué? Ya le invertí 100 millones, ya soy parte de la historia, compas. ¿Sí ven? ¿Quién está allá? Es Mendel. Y de Mendel vamos a los que hicieron el PCR, premios Nobel. ¿Y quiénes estamos aquí? Margarita Zavala, ¿ok? Por allá está Vicente Fox. Ya somos parte de la historia, ¿ok? Esa es la otra cosa de la ritualización. ¿Por qué se le enseñan a Calderón con el H1N1? Porque es justificar la inversión. ¿De qué servía el mapa en esa época? Para nada. Ahí que todavía no sirve para nada. Es apenas vamos a ver qué cosas se pueden traducir. Y está bien, ¿eh? Yo apoyo. De hecho, deberíamos invertir más. Ya que le metimos a la medicina genómica, hay que pegarle con todo para ver qué sale. No lo podemos dejar a medias. No es un tema... Es un tema también de hacer eficiente lo que ya invertiste. Pero no iba a pasar nada con el H1N1. Lo volvieron a ritualizar y a presentar para justificar esa inversión en salud. Ya nos tenemos que ir seguramente, ¿verdad? Bueno, son 12:20. Si quieren hacer unas preguntas o quieren cerrar, podemos pasar a la otra sala. Sí. Podremos terminar y en la otra sala hacer las preguntas. Entonces, ¿quieres terminar? 12:30. Sí, lo termino en 5 minutos. Me clavé más en México porque estamos en México y sé que ustedes van a estudiar esto. Pero tus minutos no tienen 60 segundos. No. Y sé que ustedes van a estudiar esto, entonces quiero terminar con el tema de qué es la biocolonialidad. No es nada más reificar la raza. Lo que les expliqué de cómo vemos las poblaciones le llaman reificar la raza. A mí no me encanta el término porque asume, ¿no?, que hay algo estable como la raza, que la raza es estable, y no, tampoco es estable. La forma en que seleccionamos, de entrada que sea piel y no sea músculo, no sea huesos, hace que sea una categoría en sí inestable. Entonces no le llamamos reificar raza, sino esta idea de los espejos y de la idea folk de la diversidad, que es una idea folk que la encuentras en todos lados y la gente te la dice y está bien, la podemos... De hecho, eso le puedes preguntar a la gente, oye, ¿qué es un mestizo? Ah, mira, el mestizo tiene estas características. Yo me acuerdo cómo los taxistas se burlaban de la idea del mapa genómico de los mexicanos, ¿no? Porque yo siempre que iba en taxi me movía y le decía, oye, ¿qué piensas de esto? Cuando estaba y todos se burlaban. Entonces no es un tema que el mexicano caiga enteramente, ¿no? Somos muy críticos del tema de la diversidad, pero no somos críticos de las categorías que usamos para entender esa diversidad. No somos críticos del mestizo. Y no somos críticos de las historias coloniales que nos cuenta sobre cómo surgimos como población. Y es el tema de biocolonialidad, pero la otra cosa que hace la biocolonialidad, que ya ni la puedo pronunciar yo, pero es ese término como que mezclas el asunto biológico con las historias coloniales, es que también te hace ver el futuro de cierta manera. Entonces el problema de la soberanía genómica es que estamos viendo el ADN como un asunto soberano, como un asunto de recursos. Ya hizo un frame, ya hizo un marco ideológico y político que solamente nos permite atacar el tema de esa manera. Y tenemos una ley que protege ese genoma mexicano. Es inservible. No solo es inservible, sino que nos las copiaron China, Brasil, otros 3, India también es súper popular el tema de la soberanía genómica, porque a nivel biológico es imposible definir dónde empieza y dónde termina el genoma mexicano. Como se dieron cuenta, hasta la versión más racializada, donde es este Klein, pues dónde empieza y qué es, y aparte hay 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si quisieras hacer, que ya lo hicieron, esta diversidad mexicana, la puedes agarrar a los 25 millones de allá.
Y muchos tienen, literal, hay comunidades oaxaqueñas con 5 generaciones oaxaqueñas atrás. Entonces cumple todo lo que se necesita para tus poblaciones. No, o poblanos, y de hecho hasta Puebla York. Entonces no necesitas hacer tanto rollo. Lo que sí, y con esto termino, es que hay que pensar, y tal vez la cosa que a mí más me fascinó es cómo la genómica, que es multivalente, tiene muchos valores, desde el mitocondrial, el Y, el nuclear, no pegan, no es un asunto nada más de la racialización, no tiene que ver con las categorías legales con las que usamos. Literal son 2 ontologías distintas. El asunto legal lo ve como prohibido, permitido, y toda esta política que creamos, no me clavé en el asunto legal, también es precioso, y pude entrevistar a los que crearon las leyes, lo ve todo como blanco-negro. Te permito, no te permito, aquí es donde empieza el castigo, tengo que tener un punto de corte muy claro para decir, oye, te estás robando el genoma de los mexicanos. Y el problema es que no había forma de hacer eso. Nadie hasta la fecha ha podido darle algo a esa ley porque no saben qué proteger. Porque es imposible proteger el genoma de los mexicanos. Porque el futuro de la biocolonialidad, el futuro que nos plantea reactivar nuestras historias coloniales, es un futuro imposible. Y de hecho me gusta terminar esta plática con decirles que todo lo que suena a soberanía, yo de entrada lo rechazaría. Es un principio político de control que poco tiene que ver con la práctica política del día a día. Sin embargo, hoy lo escuchan en la boca de Trump, lo escuchan en la boca de Brexit y lo van a escuchar en la boca de los mexicanos. ¿Ok? Y ese es, digamos, el final del tema. Ya nos metemos en Colombia, pero el final del tema aquí es... Colombia, si quieren las preguntas. Tú viniste para Colombia. Si quieren Colombia, nos vamos con las preguntas, pero aquí, como ustedes, científicos mexicanos, lo que quiero, digamos, la reflexión que quiero hacer es cómo este asunto científico se puede regular políticamente y cómo nuestras regulaciones políticas realmente afectan, o en este caso no tienen nada que ver. De hecho, en mi disciplina le llamamos coproducción. Yo uso este ejemplo para decirles cuál coproducción, ¿dónde está la coproducción? ¿Dónde se coproduce la ley? No significa que la política y la ciencia estén pegadas, están pegadísimas, pero la ley va por un camino totalmente distinto al que va la genómica poblacional. Y con eso cierro, ¿no? En esos 2 años, eso, digamos, es uno de los takeaways, lo que yo aprendí de cómo regulamos la ciencia y qué pensamos sobre la diversidad genética. Si hay alguna pregunta específica, yo encantado. Preguntas, ¿no? Yo creo... Bueno, pregunta, ¿no? Sí, son preguntas. En lo personal, pues yo siempre he dicho, en México es un mosaico de mestizaje grandísimo. Pero lo que yo muchas veces noto es que se agarra al indígena la idea del azteca resentido contra el español, contra la herencia hispana. Yo la veo que se agarra mucho como bandera, en especial políticamente. Se usó mucho con el partido institucional, el PRI, que fue el que creó mucho este mito. Pero yo digo, ¿hasta qué punto, te pregunto, más bien, hasta qué punto uno puede utilizar esto? Porque para mí, por ejemplo, hay gente que uno tiene que estar reconciliado con la herencia hispana, con la herencia indígena, que no necesariamente tiene que ser azteca sometida, y tiene que estar uno reconciliado y aceptar incluso la herencia africana. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que no tenemos que reconciliar nuestras herencias. Si me preguntas, el tema de reconciliar es que estamos aceptando que hay una ruptura, que hay que... Nosotros no nacimos, yo creo, con una ruptura muy fuerte en el sentido de herencias. El tema es que el indigenismo mexicano pues, ha sido una fuente de narrativas. El nacionalismo mexicano tiene todo que ver con el indigenismo mexicano. Claro, ya es un asunto histórico, ¿no? Y ahí puedes ver la trayectoria, la genealogía de ese indigenismo. El indígena muerto es grandioso. El indígena vivo es olvidado. Entonces ahí están los límites. ¿Qué tanto quieres tú hacer de tu indigenismo un arma política? Depende del sabor y de la preferencia del tiempo. El priismo clásico construyó literal su nacionalismo en torno a como base indígena, salvadora, grandiosa. De hecho, cuando iba a Colombia me decían, bueno, es que ustedes sí tenían indios desarrollados, nosotros aquí no. Aquí no son unas chozas. Ustedes sí tienen que estar orgullosos. Y ustedes son, ¿cómo les dicen? Berracos. Berracos era la palabra que usaban.
Entonces decían, bueno, ustedes por eso sí recuerdan al indígena. Y bueno, son construcciones, ¿no?, que hemos hecho durante un periodo de tiempo. Y hay un equipo en Inglaterra, de hecho otros mexicanos que trabajan allá, que están reconstruyendo los mapas geográficos a través de Machine Learning y ver los textos del siglo XVI. Pero hay huecos, por ejemplo, lo que tú sabes de Bernal Díaz del Castillo no es todas las masacres de los indígenas. Entonces eso lo que recobra el Machine Learning son todas estas historias de genocidio, son todas historias que... Entonces depende que revelemos de nuestra historia indígena en el futuro lo que vamos a tener que reconciliar a nivel público. Tal vez es una buena pregunta para pensar en este asunto de la disculpa que quería hacer. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué interpretación tenías o nos podrías dar de esta idea de nuestro presidente de pedirle disculpas, que el rey de España nos dé disculpas por haber masacrado, no sé qué? Cuando en realidad pues tenemos igual mezcladas. Ahí yo creo, hay tres cosas que estaba pensando. Una, los españoles están viendo muy mal, ¿no? ¿Por qué están viendo mal? Porque es una oportunidad de reconciliación y también una oportunidad política para mostrar que ellos están por encima de eso. Muchos, los canadienses lo están haciendo, aunque le están metiendo un ducto a los grupos indígenas en medio del, ¿no? Entonces, si lo vamos a pensar de manera estratégica, ahí la verdad los españoles están perdiendo una oportunidad de verse como sus hermanos europeos, porque Bélgica, pues no era Bélgica cuando colonizó el Congo, ¿no? Era el rey Felipe, no me acuerdo cuál, Leopoldo II. Entonces, no eran las mismas naciones, pero es una oportunidad política. Entonces, y por lo que yo entendí en la carta, también él se iba a disculpar con los indígenas. A mí esos ejercicios de perdón me parecen esenciales en la cultura simbólica, de entrada darle paso, ahorita que van a ser 500 años de la conquista, a entender por qué esos grupos han estado marginados, ¿no? Y de ahí tendría que haber también, lo que pienso yo es un plan de acción político de, bueno, están las disculpas que vamos a hacer ahora, porque el gap que se ha abierto entre salud, derechos, se pueda cortar. No sirve nada hacer el acto simbólico si no sigue de algo más. Pero sí, yo creo que esas políticas de reparación histórica en general en Canadá y en otros países han empezado con un reconocimiento y un perdón. Y lo que yo entendía es que el perdón iba a ser de las dos partes. Lomnitz, de hecho, dice justo lo mismo. Oye, bueno, pues es que nosotros también somos los gandayas, somos los victimarios y las víctimas. Vamos a hacer una última pregunta para pasarnos al otro auditorio, ¿no? ¿Quién necesita hacer alguna? Allá, ¿sí? Nos van a hacer una pregunta muy básica, pero en la especial que nos mostraba nos comentaste que la distribución de los puntos cambia dependiendo de la selección de marcadores. Entonces, ¿existe alguna manera de decir, estos son los, o sea, imparcial, decir, estos son los marcadores relevantes? No, de hecho otros etnógrafos, sí es una pregunta, no es muy básica, de hecho al contrario. El Principal Component Analysis lo que hace generalmente es decir dónde están los rangos de diversidad más grandes. ¿Pero es un mosaico entonces? ¿Qué es un mosaico? O sea, pues, ese es mi problema con la idea del mosaico. Pues todos somos mestizos por default en la genómica. ¿Quién es más mestizo que el mestizo? Como que estos gradientes de mestizaje no hacen ningún sentido. Y de hecho algunos etnógrafos, Duana Fulwilly, si la quieres leer, hace un estudio de otro laboratorio y les pide, oye, no me digas cuáles son el origen de tus muestras y ahora sí que salgan los grupos poblacionales. No salen. Ahora, hay un caso. Es que nos vamos, creo que ya ir al... Sí. Muchas gracias. No, pero inclusive también depende del parámetro 1. Tú quieres saber un poquito más del tema de Colombia. Y el comparativo con Colombia es interesante porque puedes entender la diversidad. Los dos países tienen narrativas de mestizaje muy, muy importantes. La diferencia es que en Colombia ven regiones, ¿no? Entonces dicen, en Bogotá somos los mestizos mestizos. Pero ahí, ¿saben quiénes son los paisas? ¿Han escuchado a los paisas? Es la parte que se dice blanca. Ellos tienen una narrativa de orígenes judeicos y blancos, etcétera, y hay un racismo bastante pronunciado en el área, ¿no? Dicen algunos de los científicos, me decían, negro ni el teléfono, ¿no? Abiertamente. Y yo estuve ahí en 3 ocasiones haciendo entrevistas con chavos que iban a hacer pruebas de ancestría en un proyecto que se llamaba Candela. No sé si escuchen. Cuando lo publicamos no usamos el nombre Candela porque hubo una pelea ahí entre los científicos y nosotros y nuestras interpretaciones de qué estaba pasando. Y uno de estos casos era que los chavos iban y les hacían una prueba de colorímetro. ¿Saben qué es el colorímetro? Y usaban todas las estrategias que son antropometría para definir relaciones entre
el aspecto físico y el bagaje genético. Y era muy interesante, ¿no? Porque sí, les hacen todas estas, la cámara de los ángulos, ¿no? Ahorita están sacando papers sobre la genética de las cabezas. No se sepan que la forma de las cabezas tiene un origen racial grueso, ¿no? Viene la categoría racial de si son, ahorita no me acuerdo de los nombres técnicos, pero si es más ancha o más alargada, entonces eres más europeo, más blanco. Yo he hecho etnografía también en laboratorios de antropología forense, entonces tu paladar también revela tu raza, ¿no? Otra cosa que revela tu raza es la forma de tus dientes. Entonces, hay 1000 marcadores, casi todos en el cráneo, que revelan tu afiliación racial. Y de hecho, en Colombia todavía usan la noción de mongoloide, negroide y caucasoide. Creo que ya este año la cambiaron, sigo al Instituto de Medicina Legal y Forense. Yo obviamente soy muy crítico de esas categorías, pero siguen ahí racializadas en otras formas, ¿no? Aunque ya no hablamos de mongoloide, negroide, hablamos de población afrocolombiana, pero es la misma idea de que ahí está la raza, la diversidad en el cráneo. Otra cosa, no sé si sepan, es la parte de la nariz. Entonces me decían, no, pues tú tienes algo caucasoide porque sale tu nariz muy de abajo, esta espina, ¿no? Iba con mi coinvestigadora y le decía, no, tú sí, entonces eres más indígena. Bueno, lo que pasa es que eventualmente te pareces más a tus vecinos y llevas 100 años mezclándote, pues sí, te pareces más a la gente con la que estás cerca. De eso a que justifique la categoría racial es otra cosa. Ahora, en Colombia con la genética se fueron un poquito más para arriba. Empezaron a hablar de cáucaso mestizos, ¿ok? Afromestizos, y entonces empezaron a generar toda una categoría totalmente distinta basada en su idea de mestizaje regional. Y bueno, eso es fascinante porque pues, empiezas a ver cómo opera la raza. Entonces nosotros hicimos toda la etnografía de laboratorio como la que hice en el doctorado, junto con grupos de enfoque, hablando con la gente que participaba en estos proyectos de ancestría genética. Y era consistente, ¿eh? Los pómulos son indígenas y hay cosas así como muy, muy consistentes todos los focus groups. Yo tengo dos preguntas. ¿Tú piensas que la variación genética puede explicar a los fenotipos? Ciertamente podemos encontrar diferencias fenotípicas en distintas poblaciones humanas, como en cualquier otra especie. Y la otra es si piensas que tiene algún sentido esta medicina o estas tecnologías poblacionales, ¿no? O sea, esta falacia que nos pones de cómo hablar de un genoma caucásico, un genoma mexicano, etc. Entonces, son nada más esas dos preguntas. Son fuertes. El tema de la medicina genómica, yo creo que tiene que moverse un poquito el tema poblacional, porque no ha tenido mucho éxito. De hecho, lo que están haciendo ahorita es ese rollo epigenómico y de repente vuelve a salir el tema poblacional, ¿no? Con los microbiomas. Dicen, mira, esta población tiene este microbioma. Y como que, queriendo o no, la raza regresa de una manera a otra. A veces fenotipo, a veces es microbioma, pero estamos regresando. Y creo que es muy difícil, lo discutimos alguna vez, tuvimos un debate muy fuerte en el Max Planck, ¿no? Los alemanes estaban muy rudos contra las categorías raciales. Decían, no debería haber categorías raciales. Y nosotros decíamos, ¿cuáles son? Propon cuáles son las otras. No tenemos otra forma de pensar la diversidad. Y es un problema. O sea, por eso es lo de biocolonialidad. La biocolonialidad no solamente es cómo reconstruimos el pasado, es que para ver el futuro tenemos esas 5 categorías raciales. Hazle de otra, invéntate otra, justifícala. Nadie te la va a publicar. En Colombia hay un paper por ahí interesante de unos colombianos que querían hacer algo más sutil. Nunca lograron publicar ese paper. Entonces, otra vez, las categorías reproducen el sistema. Contestar la otra, yo quería agregar algo. Y la otra cosa de las falacias. El tema de las falacias es asumir que hay una realidad fija ahí afuera y entonces hay cosas falaces. Para mí el genoma mexicano existe. No existe como un objeto que puedas controlar con límites muy... Pero pues, cambió toda la política pública. ¿Es tan real? ¿No? ¿Es tan real? Ahora, a nivel biológico es problemático totalmente. Igual que el tema caucásico, igual que el tema africano, y que son arbitrarias nuestras poblaciones, pues hay que aceptarlo, son súper arbitrarias. Igual en una de esas nos dan buenos resultados para entender ciertas enfermedades, por ejemplo lo del sickle cell anemia, ¿no? Mira, ahí sí te sirve más o menos entender esa historia, hay cosas que te sirven bien,
pero si lo vemos en porcentaje no creo que sea la mejor herramienta para el trabajo de la medicina genómica. Y hay otra paradoja ahí, es medicina personalizada, pero basada en categorías raciales. Entonces todavía estamos muy lejos de hacer la medicina personalizada. Y de hecho siempre ha sido personalizada. Vas con un doctor, le dices tus achaques, ¿no? Entonces, como que es un poquito reinventar la rueda. Lo que están diciendo básicamente es que podemos cuantificar lo que antes era no cuantificable. Y ahí está el gran problema. Y por ejemplo, en cuanto a lo que decía Fer sobre la medicina poblacional, más que racializarla es analizar también cuáles son las cuestiones estructurales que pueden estar afectando a una población específica. Y algo que se ha hablado bastante es decir, es que los afroamericanos tienen una tendencia a la hipertensión y funcionan mejor con estos medicamentos, pero en realidad ahí lo que se está perdiendo al biologizar tanto y genetizar tanto la enfermedad es toda la violencia estructural a la cual están sujetas las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos, donde a cada rato nada más por usar una sudadera con gorro les disparan. Y luego no quiere que se lo hipertensos. Sí, o aquí, por ejemplo, si comparas la situación de salud en Chiapas con la del DF, pues hay un gap. La violencia estructural es otro. Aquí no estábamos justo hablando el otro día fuimos a San Fernando a hacer unas entrevistas con chavos que han estado en violencia, específicamente temas de secuestro, para hacer lo que hacemos de Ciencia Ciudadana. Estamos en un proyectito. Y cuando te cuentan las historias dices, pues, ¿qué opciones hay? Ernesto, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, más bien es una anotación justo sobre lo que versaban en dos cuestiones. Una es la cuestión de la medicina y otra la cuestión del análisis poblacional basándonos en la cuestión racial, ¿no? Mencionaste que, por ejemplo, la medicina siempre ha sido personalizada, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de medicina y puedo decir que ese es un error bastante grande porque nosotros llevamos guías que son estandarizadas para pues, ejercer la práctica dentro de todos los pacientes sin caer dentro de la cuestión pues, personalizada, justamente, ¿no? Por lo que nosotros vemos pues, con buenos ojos la cuestión genética, hacer un análisis genético del paciente para saber cómo darle su atención acertada. Ahora el punto, dentro de la cuestión racial, nosotros analizamos justo lo que mencionaba el compañero y lo que se hablaba de Chiapas desde el punto de la epidemiología, la cuestión de la población, pero para eso nosotros nos apoyamos de la antropología y otras ciencias sociales. Entonces esto nos permite estudiarlo por condiciones, ¿no? Como lo mencionaron el indígena en Chiapas o las condiciones aquí. No es que aquí no haya violencia estructural, es que las condiciones son distintas. La opresión de la mujer existe tanto en Chiapas como existe en la Ciudad de México, existe tanto en Polanco y en Inglaterra. El punto son las condiciones, ¿no? Y entender que esa generalización que hicimos de que la medicina siempre ha sido personalizada también afecta en el sentido racial, porque entonces nosotros dejamos de analizar las condiciones y empezamos a dejarlo en un problema genético, en lugar de ver que es esta cuestión de la violencia contra las personas que son afrodescendientes, la violencia contra las personas que vienen de otros países a vivir al nuestro, o vaya la violencia en la cuestión de género, ¿no? O la del respirar este aire. ¿No? Y no lo escogimos. Ahora, hay un libro que me encantaría que leyeras, que se llama El cuerpo múltiple, de Anne-Marie Moll, que habla justamente de cómo, aunque tenemos estos estándares, y es un libro un poco difícil de leer porque tiene abajo como toda la teoría y todas las notas de lo que haces cuando estás investigando, y arriba la etnografía, ¿no? Lo describe de cómo está haciendo el análisis del hospital. Es un hospital holandés en el que está estudiando cómo los doctores ven temas de hipertensión, cómo se te bloquean las venas, etcétera, y cómo distintas disciplinas personalizan y hacen presente el problema con distintas tecnologías, y cómo el cuerpo tiene muchas versiones. Entonces, depende qué granularidad entiendas por medicina. Cuando yo veo que un doctor está preguntándole a alguien con ciertas estrategias estandarizadas cuáles son sus achaques, qué necesita, yo lo que veo ahí es un trabajo de personalización. Esos estándares que existen, lo estás adaptando a un caso particular. ¿No? El estándar nunca existe en sí mismo como algo de una vez y para siempre. Lo mismo me podrías decir sobre las categorías raciales. La categoría racial lo único que me ayuda es hacer un proxy para pegarle un tema poblacional. Y en ese sentido podría decir, está muy bien, para lo de sickle cell anemia, perfecto, ¿no? Para otras enfermedades, muy bien. Ahora, como estrategia para encontrar temas de enfermedad, no sé si ha sido tan útil. Creo que no, tengo la sensación que no ha sido útil. Ha sido muy útil para hacer estos discursos de por qué necesitamos la genética, ha sido muy útil en la ancestría genética, pero no sé si es la mejor vía para entender el tema de salud y enfermedad.
Y no lo sé porque estando 2 años allí, lo que veía yo es que me decían, bueno, sabes que tienes un sesgo porque estás viendo soberanía genómica, no estás viendo estos 5 proyectos que estaban haciendo, en donde la diferencia no tiene que ver si somos europeos, si son unos marcadores genéticos que no tienen nada que ver con nuestra ancestría. Y por ejemplo, eran este asunto de la degeneración macular. Y entonces ahí era lo que era entender el mecanismo de cómo generas la proteína. Entonces por ahí yo creo que, y lo bronca es que esa investigación cuesta mucho más varo que hacértela poblacional. Y entonces significa una limitación fuerte en qué puedes hacer. Pero yo si tuviera que hacer un guess, me iría por ahí. Sí, a mí sí hay algo que no me deja dormir sobre la investigación etnográfica. Sí, hay algo que no me deja dormir sobre la investigación etnográfica con científicos y es sobre, creo que muchas veces estamos muy ocupados en ver sus percances éticos y mira cómo están seleccionando esta población porque son californianos o son blancos y es difícil ver eso hacia sí mismo, ¿no? No sé si una meta, o sea, ¿qué justicia nos haría una meta etnografía de los que hacemos etnografía de los científicos, ¿no? Está prohibido. Y pues va a temas súper profundos, ¿no? Por ejemplo, en esto de la racialidad, lo decía Olivia Gall, que hace megaproyectos sobre racismo. Aquí el único indígena es el del cartel, ¿no? Y hay, o sea, prácticas entre los mismos científicos tan o más racistas de lo que yo he visto en el INMEGEN. Entonces, de pronto, una parte de eso es sobre la acción social que podemos tomar desde estos estudios, si realmente se está haciendo algo en pos del trabajo que está, o de los problemas que estamos analizando. Y la otra pregunta es sobre lo que hacemos en la agenda científica cuando criticamos este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, recientemente la TUR un poco se desdecía, ¿no? Decía, híjole, sí es una crítica a la práctica científica, pero yo no estoy diciendo que todo lo que digan los científicos es falso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esas sutilezas con nuestro discurso para decir, sí es una crítica, pero no estoy diciendo que hay que... Sí, no, ahorita vas a lanzar unos dados para decidir cómo es tu... Sí, muchos de los problemas, de hecho, si tuvieran que poner la posición que tenemos la mayoría, no todos, de los antropólogos sociólogos de la ciencia, somos relativists. Relativistas relativos, de hecho es una frase de Latour. Cuando tiene que explicar, cuando generalmente criticas algo que es objetivo, todo el mundo dice, pues tú crees que todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces todo vale lo mismo. Y esa no es la onda. Justamente lo que analizamos es la idea de rigor históricamente, cómo se aplica, y nos falta muchísimo trabajo de hacer etnografía reflexiva. No, parte de lo que, y lo digo yo como una limitante, cuando llegué a Colombia dije, bueno, estamos haciendo este trabajo clínico y de ancestría, y luego trabajamos con familias desaparecidos. Y dije, bueno, aquí hay algo muy mal en esta relación, ¿no? No es lo mismo que yo haga una etnografía crítica de los poderosos, ¿no? Cuando te burlas de los poderosos es sarcasmo. Cuando te burlas de los débiles es bullying. Y esa relación de poder es la que tienes que estar consciente en la etnografía. Entonces, si haces una etnografía hacia ti mismo como un actor que está, obviamente yo gano puntos cuando saco mis papers en los journals de Social Studies of Science y todo eso, bla, bla, bla. Pero las personas con las que estoy interactuando, que están buscando familiares desaparecidos, en los que estoy aprendiendo, yo me estoy beneficiando y ellos me están regalando su tiempo. Entonces hay una transferencia neta de recursos de ellos hacia mí. Entonces cuando reflexionamos de qué implica hacer la etnografía, empezamos a movernos a métodos más participativos. Entonces un poco la respuesta que yo te puedo dar personal a eso, a ese problema, es que cambié mi método. Entonces cuando te pones a preguntarte cómo ese método etnográfico le pega a las personas y qué implicaciones tiene, entonces tienes una de dos. Trabajas más en ciencia ciudadana, en temas participativos, donde no eres tú. O sea, es padrísimo hacer una etnografía. Toda esta crítica que yo les hago, ¿me manché las manos? Nunca. Tuve que meterme a una de las broncas del Congreso, no. Me invitaron, estuve cuando fue toda la bronca de que se habían perdido los 10 millones en el Senado. Y yo estaba, padrísimo, ¿y qué más? No manches, que hicieron esto y trajeron... Es una posición muy cómoda como un académico. Tienes todas las ganancias, ninguno de los riesgos. Y además te ves súper cool haciendo la crítica de 1000 cosas que los otros no tienen tiempo para reflexionar. Que ese es el otro problema. Estamos criticando a lo que llamamos el practitioner, el que está metido día a día. Entonces no le puedes preguntar a alguien que está todo el tiempo operando máquinas que agarre y haga una pausa para reflexionar cosas que te interesan a ti. De entrada eso es un poco de una injusticia de la etnografía. Tú le estás quitando tiempo a otra persona. Por eso les decía que no estaban felices de que estuviera alguien ahí oliéndoles
Pues, ¿y tú qué? Ahora, yo por eso soy muy crítico con el tema del rigor, pero también tenemos que ser críticos con cuáles son las posibilidades de nuestro alcance como personas y qué hacemos en la etnografía, qué cosas no vi y qué cosas debería decirles. No todo sobre la racialización. Y lo que van a encontrar los etnógrafos es que estamos clavados con el tema de raza y genética. Yo creo que es un poco con lo que pasa con los papers de los genetistas. Ahí hay una tradición. Entonces tú puedes publicar un paper y si hay alguien que reconoce, hay un super tema de investigación que es raza, genómica y colonialidad. Te lo publico. Pero esta otra cosa amorfa que me vas a traer, ¿dónde la meto en el journal? Entonces es un poco otra vez la estructura académica la que no te permite, y sí te lo permite, pero ya necesitas hacer la tour. La tour mañana puede decir, aquí hay un nuevo campo de investigación, ¿no? Sí. Sí, bueno, voy de nuevo, perdón. Bueno, cuando vemos las poblaciones humanas, vemos poca variación. Esto es una idea bastante, digamos, aceptada, ¿no?, por algunos procesos de cuello de botella, etc. Sin embargo, otra vez, y voy a ser insistente en este tema porque me interesa mucho, fenotípicamente vemos distintos grupos. Esos grupos se categorizaron con todos los problemas sociales como razas, etc. Genéticamente, podemos o no hablar de esos grupos. Genéticamente, finalmente es de todo lo que estamos hablando. Sí. Pero nada más para puntualizar. ¿Tú piensas que genéticamente se puede hablar de grupos humanos diferenciados unos de otros? ¿O no? Aquí quiero hacer dos apuntes. El tema de raza es porque ya es una selección. Por eso les decía que no me gusta la noción de reificación de raza, porque es asumir que la raza es algo más o menos estable, ¿no? O sea, el hecho de tu color de piel puede que tú y yo seamos tan distintos a nivel muscular y puede que sea una categoría más interesante para dividirnos como personas que nuestro color de piel. De hecho, no sé si sepan que hay una nueva tecnología que se llaman DNA portraits, que hay lo más cercano a un asunto monogénico, el fenotipo es el color de ojos, color de piel, color de pelo. Puedes predecirlo con un 98 y pico % porque es melanina y hay unas variaciones, creo que son 100 o 60 genes, depende de qué caso sea. Entonces, si tú dejas una muestra de ADN, ahorita en el tema forense, en Holanda y en otros lados, cuando no tienen ningún sospechoso, agarran, secuencian eso, se llama External Visible Traits, y sacan un portrait tuyo basado en tu geografía, en tu Biogeographical Ancestry, biogeografía, y en estos 4 marcadores monogénicos de color de piel, color de ojos, color de pelo. Pero la forma de la cara totalmente es una adivinanza, porque dijeron, pues tú eres de ancestría, me caes amerindia, tanto español, bla, bla, ahí te vas, se me hace que esa es la cara. Entonces, esas reconstrucciones raciales parten de, yo creo, supuestos bastante problemáticos. O sea, el rigor de la noción de raza es como una categoría para análisis bajo, no es muy informativo. Entonces yo lo que pienso es que más bien tenemos que empezar a encontrar otros marcadores más informativos sobre la diferencia humana. Tal vez no sean, y yo casi estoy seguro que no son esos, ¿ok? Pero ¿cuáles son? No tengo la menor idea. ¿No estarían en el genoma? Podrían ser, pero ¿qué es lo que hay tanta diversidad en el genoma que es muy difícil hacer grupos y otra vez tienes que volver, o más bien hay que aceptar que los grupos humanos que creamos hoy son producto de una herencia racializada y colonial. De ahí hay que después trabajar para ver cómo hacerlo lo más riguroso posible. Pero si tú lees los papers, los científicos nunca definen su noción de raza. ¿Qué usaron? ¿Cuáles son sus categorías? No existen. De hecho, es mucho peor a veces con los genetistas europeos. Lo que se burlaban los del IMEGEN y decían, es otra cosa que yo tengo en mi tesis y en los papers, es que ellos no veían la historia. Los europeos dicen, mira, el mapa de diversidad genética queda perfecto con el mapa político. ¿Ya ven? La genética y la política son compas, están pegados. Y lo que decían los genetistas mexicanos, eso es una estupidez. Si yo lo hago en México, no destruyo todas las historias de cada población, las migraciones, eso no existe. Y es una de las críticas, o sea, hay muchos niveles de crítica.
De que yo creo que hay diversidad humana y que hay diferencias totalmente. De hecho, hay unos de mi propio estudio que dicen, oye, ¿por qué no hay bronca de decir que hay razas de perros? ¿Y por qué sí hay bronca de decir que hay razas de humanos? Iván, Pepe y luego Bueno, ya vimos que con el caso de la población mexicana hay como una limitación metodológica para determinar si hay como clasificaciones, ¿no? Depende de los marcadores que uses, etc. Y también vemos que la misma naturaleza o la misma realidad de la diversidad de la población mexicana es tan amplia que es difícilmente cuantificable. Pero independientemente de eso, es necesario hacer una distinción en las razas o en particular en México, hacer una distinción de estas poblaciones, porque más bien parece un tema heredado de Estados Unidos que como allá hay muchas etnias y muchos inmigrantes, ahí como es muy famoso decir, yo soy 70% irlandés, 30% asiático, no sé. Entonces más bien parece heredado de Estados Unidos más que una necesidad real de querer buscar eso. Yo históricamente creo que los mexicanos somos súper racistas. Ahí sí, la neta es que les damos las 20 y las malas a los... Tenemos sutileza para el racismo que a ellos ni se les ocurre, ¿no? O sea, y es criptorracismo porque está escondido en 1000 códigos. Entonces, cuando me toca hacer un poquito de estudio de familias, de cómo se refieren el sorullo, todas las cosas cositas mexicanas, la neta es que si me preguntas a mí, yo ahí veo las categorías raciales más sencillas que las que existen acá. Y el racismo aquí es mucho más complejo, tiene una profundidad histórica de otros. Entonces, un poco la construimos entre los dos espacios, sí. Ahora, en genética, sí tiene una herencia del norte global, ¿no? De hecho, el racismo como lo conseguimos hoy es producto del colonialismo. Y un poco toca con la pregunta que tú me hiciste. La racialización es lo mismo que el racismo. Sí, y eso es un tema bien interesante. Cuando nosotros hablamos en la disciplina racialización, estamos hablando que neta no se te ocurre nada más que esas categorías continentales. Y que lo que quieren hacer los genetistas es decir, no, yo no soy racista, por eso no uso esas categorías. Pero amerindio, no, pues sí, amerindio, mira, más o menos es lo mismo. Oye, africano, no, eso no es. O afrodescendiente, no, pues mira, es que sí es más o menos igual. Y entonces ese es el tema y el problema es que la racialización te limita esas posibilidades de poblaciones. Que yo creo que debe haber algo más allá de la racialización. Estoy casi seguro que va a haber algo, pero lo tenemos que construir y nos va a costar muchísimo trabajo. Y varo y meternos a deconstruir por qué melanina, ¿no? O sea, te puedo decir de todos los focus groups que hice en Colombia, porque ahí fue donde hice más focus, hicimos 56. Yo estaba obsesionado para no hacer esta etnografía así de, voy a hablar de acercamiento público a la ciencia y voy a entrevistar a 5 compas, no se puede, ¿no? Le tengo que meter saturación. Y había una pelea entre los otros antropólogos y yo, ellos hicieron 12 focus groups. Yo dije, no, a mí 12 focus groups no me late. Entonces hicimos 56, me odiaban en la universidad. Porque hay que llamarle a todo el mundo, juntar a los dos, es una locura. Y había algo súper consistente, por ejemplo, en Colombia, me decían, mira, el pómulo salido es indígena, y te puedo ya hablar de una certeza de la racialización, y me siento muy seguro de hablarte de cómo funciona nuestra idea de qué es lo indígena. ¿Dónde se ve? ¿Qué es lo negro? ¿Qué es...? Por ejemplo, una cosa que me pareció fascinante de la ancestría genética es que la gente me decía, bueno, es que me gusta la música africana, algo de negro he de tener. Y me lo dijeron a llenar. Entonces, de esos 56 focus groups, te puedo decir consistentemente cuáles son las ideas racializantes que heredamos nosotros de muchos otros lados, cómo vemos afinidades espirituales y musicales como asuntos genéticos y cómo no existe en la práctica esta división entre los facts of nature y nuestras herencias familiares y categorías. Y ese es el problema con la racialización. La racialización no más son las categorías, es lo que pensamos que implican, ¿no? Por ejemplo, me decía uno de los paisas, que para él era muy importante saber qué ancestría genética tenía, para ver si tenía oportunidades de progresar. Oye, vamos a dejar rápido la pregunta de Pepe. ¿Ya no? ¿La de este niño? Es un poquito continuando esto del indigenismo, españolismo, todo eso. Yo crecí en la escuela con mucha ideología de que el mexicano es descendiente del mexica, es sometido, malditos españoles nos conquistaron, malditos, odiar. Pero yo leyendo un poquito, o sea, incluso yo de chiquito era admirador de los aztecas y odiaba a los españoles, ¿no?
Pero un poquito haciendo mi genealogía, me fui dando cuenta que tengo mucha ascendencia europea, española pues. Ahora, y me pongo a retar esa idea, ¿no? De que al mexicano se le enseña a odiar al español, aún con la herencia que tenga, o odiar la herencia hispana, agarrando de pretexto el origen indígena. Incluso a la gente que se ve que tiene mucha fisonomía similar a la ibérica. Mi punto aquí ¿es bueno o es malo como ya había dicho hace ratito, esa ideología racial? Porque para mí el tomar la idea del indígena sometido y todo es más un acto de racismo en vez de considerar al mexicano como un conjunto de ideas, de amalgama de culturas, porque los indígenas no solamente son indígenas. Déjame interrumpirte ahí. El mestizaje, un día estamos en una conferencia con Murillo Cara, me dice que él cree que la violencia es por un mestizaje mal acabado. El mestizaje no es algo neutro. O sea, cuando ustedes hablan de algo mosaico, no estén imaginándose que están hablando de las razas son iguales, no es cierto. No, Vasconcelos, de hecho, hablaba de hacer esencial el asunto blanco como los jefes de la técnica. Era toda una ideología para hacer a los indios blancos. Entonces el mestizaje no es la salvación, al contrario, es una forma muy sutil de no reconocer las espacios indígenas. Hace poco estaba trabajando, yo soy antropólogo de la ciencia, no más hago la parte genética, fue mi doctorado, estaba trabajando como volcanólogos aquí de geofísica. Y la disputa era que no querían tener al tiempero en el paper. No, esa cosmovisión indígena no podía pertenecer al espacio científico. Entonces el problema es cómo esencializamos, que las razas no vienen neutras, ¿no? Si fuera así como negro, blanco, rojo y significa exactamente lo mismo, ¿para qué las usamos? Entonces, si ustedes en algún momento creen que hay una categoría neutra, están en problemas. Tienen que regresar a su crítica, tienen que regresar al rigor. Y siendo un STS, siendo un Latour nos está diciendo, no todos los gatos son pardos. Espérense, no hay que quitar las medicinas del VIH. Espérense, ¿saben qué? La salud pública es importante. Pónganles agua corriente. ¿No? O sea, eso no. Y el tema aquí con la identidad mexicana es que el mestizaje no soluciona nada. Y cada vez que pienses en tu ascendencia europea, piensa en qué ascendencia indígena no puedes recobrar. O sea, el hecho que tú sepas que tienes ascendencia europea, yo vengo del otro lado, ¿no? A mí me decían Schwartz, entonces Schwartz aquí, Schwartz allá, y me di cuenta que la herencia blanca, el privilegio blanco, lo tenía el día que uno de mis amiguitos me dijo, señor Marín, como si eso fuera un insulto, que es mi segundo apellido. Ahora te vamos a decir señor Marín, y ahí me cayó el 20 de que la blanquidad y la herencia y el apellido que sea extranjero tiene importancia. Y fue lo mismo que me ayudó, entonces lo que tenemos que ser reflexivos de eso, fue lo mismo que me ayudó que yo hablara con los cuates que vivían en Johns Hopkins y dijeran, tú sí eres compa, tú nos vas a criticar, cuando ellos venían de la UNAM y a los de la UNAM no los dejaban entrar igual. Había un espacio cerrado. Entonces lo que sí podemos hacer es ser reflexivos de nuestro privilegio o de nuestro no privilegio y trabajar en conjunto para hacer algo al respecto. Si no, vamos a seguir con nuestra ideología del mestizaje, que es simplemente un brown washing, como está el white wash, del asunto de la sujeción indígena. De hecho, si me preguntas, una de las cosas pendientes del país es hablar de justicia y lo que ha pasado en los últimos 500 años, hoy, y que se ve reflejado hoy en el asunto de salud. Y si no necesitamos para nada la narrativa del español, me parece aburrida y ya vieja. Necesitamos una narrativa, tal vez de un mestizaje distinto, que no venga de esencias raciales, sino de proyectos políticos. Por eso les decía, y terminé la plática con la biocolonialidad, cómo nuestra imaginación está limitada a razas, a naciones, a soberanía. Entonces, un poco hay que abrir la imaginación política y empieza desde cómo pensamos la ciencia y la diversidad, creo yo. Pues vamos a agradecerle a Gracias por el interés, estuvo muy bueno el debate. Ernesto, te invitamos a que nos acompañes a la hora. Sí, vamos.